Ya más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, Sí, sí. buenos días, le escuchamos. Yo soy Juan de Sevilla. Adelante, Juan. Sí, mira, era para ver, ¿ustedes sabéis si hay alguna obra, alguna edición de los resúmenes del catecismo? O sea, el catecismo tiene todos sus puntos y los resúmenes, pues, que eso sería muy bueno para meditaciones, para compartir. Entonces, si hay alguna obra que recoja nada más que los resúmenes. Ya, de acuerdo. Bien, en primer lugar, le diría dos cosas al oyente, que en el Catecismo Mayor de la Iglesia Católica, al finalizar cada parte, cada apartado, hace unos resúmenes. Eso, es decir, este libro que yo voy explicando, pues terminado un apartado, pone, pues con una letra cursiva, resúmenes de lo que se ha dicho, y es de una manera bastante abreviada. Y en esos resúmenes, francamente, pues hay que decir que de una manera sencilla, pero se ha hecho en letra cursiva, se ha llegado a hacer una gran síntesis de lo dicho. Eso está insertado en el mismo texto. Al terminar un apartado, pues viene pues, su resumen. Por ejemplo, me estoy ahora mismo fijando, pues del 1667, ¿no? Abro por aquí la página, al 1676, o sea, 9 puntos. Habla sobre los sacramentales y lo resume en 3 puntos. O sea, de 9 puntos lo resume a 3, a un tercio, ¿no? O menos. O sea, que es bastante resumen. Luego, en segundo lugar, además de eso, está lo que se llama el Compendio del Catecismo, que también es otra obra publicada por la Santa Sede, el Compendio del Catecismo, que es el que se explica aquí en Radio María a las 4 de la tarde, que es el mismo contenido que este, pero bastante más resumido. Puede ser, por ejemplo, una cuarta parte así, y está además puesto en formato de preguntas y respuestas, que es bastante más sencillo de poder acceder a él, porque el formato de pregunto y respondo hace más fácilmente entendible. Se llama compendio del Catecismo. Y bueno, si a mí alguno me diría, pues para poderlo leer directamente, que yo que le aconsejo, pues posiblemente le aconsejaría el compendio, porque este catecismo que aquí explicamos igual es más adecuado para hacer esta explicación que hacemos, ¿no? Pero igual para leerlo uno solo, si no ha tenido una cierta formación, se le puede igual hacer demasiado árido, ¿eh? Pero sin embargo el compendio con las preguntas y respuestas es más sencillo de poder acceder a él, ¿eh? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, Mire, yo quería hacerle una pregunta con referencia a la Eucaristía, a la consagración, que veo que vas en las iglesias y yo quería saber si es que hace cada uno lo que quiere o hay una esta. Yo veo que vas a la iglesia y hay, aquí por ejemplo en Zamora hay una que el sacerdote, que a mí me parece bien, yo soy de las que pienso que el que está allí es muy importante cuando hace la consagración, que la gente se queda impasible derecha, como una vela. No hacen nunca la reverencia ni para un lado ni para el otro. Hay sacerdotes que mandan arrodillar en el momento de la consagración al que pueda. El que no pueda está claro que no. Pero en otros sitios, pues otros sacerdotes dejan. Y yo quería preguntarle a usted si no es una norma, sabiendo quién está allí en el momento que hacen la consagración, si serán ellos, se darán cuenta de que es el Señor mismo, si se quedarían ellos así, de pie, si lo llegasen a ver de una manera física, pero es que yo siento que Él está allí realmente, y a mí eso, por ejemplo, me duele. Y entonces quiero decir que el Papa, en el Observatorio Romano, está continuamente en ese periódico diciendo que la sacralización debe volver a la Iglesia. Creo que la sacralización es, dentro de otras formas, pues que a los niños en el catecismo, el otro día se lo decía una catequista, digo, si no le enseñáis de pequeñitos que Jesús está ahí y que hay que inclinar un poco la cabeza porque es el Señor, el Rey de Reyes, lo máximo, y que Él viene, ¿cómo se va a saber? Entonces lo que quería saber es que la Iglesia, si los sacerdotes cada uno va por libre o verdaderamente sí deben de arrodillarse. Yo a veces me tengo que cambiar, de correrme de un lado para otro, porque es que no voy a adorar la espalda del Señor que tengo delante de mí en la consagración. de acuerdo, bien, pues mire, como hemos tenido ocasión de hablar, ¿no? De hablar en más de un programa cuando hablamos del tema de la Eucaristía, pues sí que existe una norma litúrgica,
y la norma litúrgica es la de que en el momento de adoración, de esa consagración, nos ponemos de rodillas. El que pueda, obviamente, ¿no? Que ya quisieran algunos poder ponerse, ¿eh? El que pueda. Pero ese gesto de adoración, que yo soy consciente de que en muchos lugares, pues fruto de la secularización, va desapareciendo, pues yo creo que la fe no solo se expresa en palabras, en conceptos, también se expresa en signos, ¿eh? Se expresa en signos, ¿eh? Y la verdad es que no es baladí, no es indiferente el hecho de que cuando pasemos ante un sagrario, pues estemos, o sea, hagamos un signo. Os voy a contar una anécdota, que me parece que ya la conté algún día, pero bueno. Y la anécdota era que estaba yo con los monaguillos, en mi parroquia en Zumárraga, y les estaba hablando de esto, ¿no? Les estaba hablando de cómo Jesús está presente en la Eucaristía y cuando pasamos delante del sagrario debemos hacer un gesto de adoración, pues porque está Jesús, ¿no? Y yo les decía, pero daros cuenta que está ahí, o sea, y está presente y no hay una presencia más fuerte ante la cual podamos inclinarnos, ¿no? Bueno, me escuchaban con los ojos abiertos como diciendo, qué cosas tiene, ¿no? Bueno, pasaron unos días y me acuerdo que yo paso delante del sagrario y escucho que en el confesionario hay ruido, ¿no? Oigo un ruido, anda, si hay alguien dentro del confesionario, digo yo. Entonces abro el confesionario y estaban allí los monaguillos escondidos dentro del confesionario. Y les pregunto, ¿qué hacéis aquí? Y avergonzado me dice uno, es que queríamos ver si usted hacía la genuflexión cuando estaba solo también, o únicamente nos lo decía a nosotros, ¿eh? Y me quedé impresionado de esa salida de los chavales. Los chavales querían ver, a ver si ese rollito que yo les había, ¿no? A esa chapada, ¿no? Como dicen ellos, que yo les había predicado, eso nos lo dice a nosotros, o él cuando está solo y pasa delante del sagrario, también lo hace él. Claro, los chavales tienen una lógica impresionante y los chavales buscan una coherencia, ¿no? Entonces, la fe entra por los ojos, quiere decir. Ellos querían comprobar a ver si se arrodilla, porque si se arrodilla estando él solo es que cree de verdad. Ahora, si nos lo dice a nosotros bueno, es decir, que tenemos que ser conscientes de la fuerza de los signos, la fuerza de los signos. Luego también, pues decir que la manera de poderlo corregir o tal, pues igual también pues es importante tener, no sé, prudencia, etcétera. No se trata de echar ninguna bronca a nadie, ¿no? Pero sí de una catequización profunda, y que tenga una razón de ser, ¿no? Bueno, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días, monseñor. Sí, le escuchamos. Mire, ha nombrado hoy un pasaje que a mí hay una cosa que no entiendo bien, y es cuando dice que Jesús crecía en estatura, sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. No entiendo cómo Jesús podía crecer en gracia delante de Dios. Quiero decir, si su madre ya era llena de gracia, ¿cuánto no sería él, no? Uh-huh. Bien, de acuerdo. Vamos a ver, ese tema, la pregunta ciertamente es de esas que exige emplearnos, ¿no? Vamos a ver. Obviamente Jesucristo, como en cuanto Dios, no puede crecer en gracia porque tiene la plenitud de la gracia. El Verbo eterno, encarnado, Jesucristo, obviamente tiene la plenitud de la gracia al igual que el Padre y al igual que el Hijo, y al igual que el Espíritu Santo. Pero, fijaros bien, en Jesucristo, en su encarnación, Él ha asumido, al hacerse hombre, ha asumido también todas las leyes humanas de crecimiento. Entonces, por ejemplo, Jesucristo tiene un crecimiento en la sabiduría. Pues es decir, Jesús cuando iba a la escuela, pues no hacía una especie de pantomima de que estaba aprendiendo, pero en realidad ya se lo sabía todo. No, él cuando fue a aprender los salmos, Él había en su encarnación, o sea, por haber asumido el proceso humano de conocimiento, él no tenía el mismo conocimiento como hombre que como Dios. Por ejemplo, a ver, Jesucristo conocía como hombre las leyes, la ley de la relatividad de Einstein. Pues no, obviamente. Jesucristo conocía como hombre
las fórmulas químicas, pues no las conocía. Como Dios sí, como Dios lo conoce todo, pero como hombre, Jesucristo se había sometido a la ley del crecimiento humano, iba a la escuela a aprender y aprendería a escribir en la escuela, etcétera, etcétera. Bueno, entonces esto también se aplica a ese crecimiento en gracia delante de Dios, porque él tiene un mérito de utilizar bien su libertad humana. Jesús igual que en la cruz, él nos obtiene la redención porque es obediente al Padre, pues él fue también el hijo perfecto, fue también el joven, el adolescente perfecto, que fue creciendo en gracia, es decir, que se fue abriendo a Dios, fue orando cada vez con más profundidad, porque como hombre tenía un aprendizaje. Bueno, esto no quita que Jesucristo al mismo tiempo tuviese una visión beatífica, pero al mismo tiempo también tenía un crecimiento humano como hombre en el conocimiento de Dios Padre. Es un misterio, soy consciente de que es un misterio grande lo que estamos diciendo, pero vais a ver que en los capítulos de Cristología el Catecismo afirma esto con claridad. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.